El elefante llora y suplica al hombre ayuda, y entonces suceden cosas increíbles. La vasta inmensidad de la sabana yacía en silencio bajo el sol de la mañana, cuando Mason, veterinario y guardabosques de corazón, comenzó su patrullaje diario. El polvo danzaba en el aire cálido y la naturaleza parecía en paz. Pero de repente, su mirada se detuvo en una silueta gigantesca. Un elefante solitario, de pie en medio de la llanura, inmóvil como una estatua, sin mover las orejas, sin agitar la cola, sin dar un paso. Mason sintió instintivamente que algo no andaba bien. Había algo en esa imagen que resultaba antinatural, un silencio inquietante. Estacionó a una distancia segura. Observó al elefante con sus binoculares, intentando descifrar hasta el más mínimo gesto. Pero incluso después de horas, nada cambió. Ni una ráfaga de viento, ni un sonido podían hacer que el animal se moviera. Otros elefantes a veces se detenían esperando a miembros rezagados de la manada, pero este estaba completamente solo. Mason no quiso irse. No pudo. Algo profundo en su interior, una voz silenciosa, lo mantenía ahí. Sentía como si el elefante esperara algo o a alguien. Cuando el sol cruzó su punto más alto y el calor oprimía el parabrisas, Mason decidió acercarse, con cuidado, muy despacio. Cada movimiento era deliberado, tranquilo. No quería asustar al animal. Cuando finalmente bajó del vehículo, el elefante se movió, no con furia, no con pánico, sino con una mirada que atravesó a Mason hasta lo más profundo, una mirada llena de dolor. Y en ese momento Mason lo supo. Esto no era una coincidencia. El animal necesitaba ayuda y había estado esperando por él. Conteniendo el aliento y con las manos temblorosas, Mason se acercó al enorme animal. Cada paso era lento, cuidadoso, lleno de respeto. El elefante seguía inmóvil, como si hubiera perdido toda su energía. Pero cuando Mason se acercó más, el animal giró ligeramente la cabeza y lo miró directamente a los ojos. Sin ira, sin miedo, solo un dolor profundo y silencioso que se reflejaba en su mirada. Y entonces Mason lo vio. Lágrimas. Lágrimas reales que dejaban marcas oscuras bajo los grandes y apagados ojos del elefante. No era una coincidencia. Ese elefante estaba llorando. El momento era casi surrealista. Mason se arrodilló a pocos metros del animal, hablándole en voz baja con tono calmado, no porque el elefante pudiera entender sus palabras, sino porque los animales sienten, perciben el tono, absorben la energía. Era una conversación sin palabras, un diálogo entre dos seres vivos unidos por la compasión. Mason vio cómo los poderosos hombros del elefante se hundían ligeramente, como si soltara su carga por un instante. El dolor seguía allí, pero también la confianza. El elefante lo había elegido a él, como ayudante, como esperanza. Mason no dudó más. Tomó su radio y llamó al equipo médico. Su voz era tranquila pero firme, y sus ojos nunca dejaron de mirar al elefante. «Nos necesita», dijo, «y confía en mí». Mientras los minutos pasaban y el sol comenzaba a ponerse, Mason permaneció a su lado, hablándole, tranquilizándolo, simplemente estando allí. Y entonces sucedió algo que jamás olvidaría. El elefante bajó lentamente sobre sus rodillas. No fue un gesto de debilidad, sino una señal silenciosa de entrega. Un alma gigante que decía, «Ayúdame». Cuando los motores comenzaron a rugir a lo lejos y dos vehículos cruzaban la sabana, Mason sintió una oleada de alivio, pero también tensión. El equipo había llegado, pero estaban ante un elefante. No solo gigantesco, sino también herido e impredecible. Los rescatistas bajaron con movimientos expertos, pero incluso ellos se quedaron inmóviles un instante al ver al animal. La imagen era desgarradora. Un poderoso elefante, con lágrimas en el rostro, arrodillado con un absceso hinchado en la espalda que sin duda le provocaba un dolor insoportable. El equipo sabía que no podían perder tiempo.
Prepararon un tranquilizante, pero cada gesto debía ser exacto, porque si el elefante reaccionaba antes de tiempo, podía ser peligroso. Cuando insertaron la aguja, Mason contuvo la respiración. El coloso se estremeció levemente, pero permaneció tranquilo. Minutos después, el elefante empezó a respirar con dificultad. Parecía aturdido. Los veterinarios trabajaron con rapidez y precisión. Abrieron la zona infectada, limpiaron el absceso y aplicaron un tratamiento de emergencia. Pero de repente, el elefante se movió. Un aire de pánico se apoderó del lugar. Los ayudantes retrocedieron, buscando refugio tras los vehículos. Mason no se movió, con la mirada fija en el elefante. Su corazón latía con fuerza. ¿Había sido demasiado pronto? ¿Demasiado para su cuerpo? Entonces ocurrió lo que todos esperaban. El elefante bajó ligeramente la cabeza, respiró hondo y comenzó a mover la cola lentamente. Un gesto sutil, casi invisible, pero para el equipo lo significaba todo. Una señal de vida, una señal de que no habían llegado tarde. Pero ninguno de ellos imaginaba que el capítulo más conmovedor aún estaba por escribirse. El tratamiento había terminado. El elefante había sobrevivido. El equipo médico guardaba su equipo en silencio, mientras Mason seguía inmóvil junto a su vehículo, con la mirada fija en el majestuoso animal. El sol comenzaba a descender en el horizonte, bañando la sabana con una luz dorada. Todo parecía calmarse, hasta que el elefante, de pronto, comenzó a moverse. Lentamente, con dignidad, se incorporó y avanzó con pasos pesados hacia los vehículos. Por un momento todos contuvieron la respiración. ¿Reaccionaría con pánico? ¿O atacaría? Pero el elefante pasó junto a todos, directo hacia Mason. No había agresión, solo una marcha tranquila, decidida. Al llegar a la ventana de Mason, el elefante levantó su enorme trompa, la extendió y tocó suavemente a Mason. La dejó allí unos segundos, como un abrazo, como un gracias, sin rugidos, sin gestos dramáticos. Solo esa única acción, tan poderosa y llena de significado que hasta los rescatistas más experimentados no pudieron evitar llorar. Luego, el elefante se dio la vuelta y se alejó lentamente hacia la inmensidad de la sabana. Nadie dijo una palabra, pero Mason lo sabía. Ese momento viviría en él para siempre. La mirada, las lágrimas, la súplica silenciosa y ese gesto simple, inolvidable y lleno de corazón. No fue una despedida. Fue un recordatorio de que incluso los seres más grandes y fuertes pueden ser vulnerables y que un solo ser humano puede marcar la diferencia. La historia de este elefante es más que un rescate. Es un mensaje silencioso para todos nosotros. Nos muestra que la verdadera grandeza no está en la fuerza, sino en la capacidad de pedir ayuda, y que la verdadera humanidad comienza cuando escuchamos, aunque el llamado no tenga palabras. Mason no siguió un plan, siguió su corazón, su instinto, y eso fue lo que salvó la vida de un ser sintiente, porque a veces no se necesitan palabras para entender que alguien sufre, solo compasión, paciencia y el valor de quedarse. El elefante nunca olvidó quién lo ayudó, y su suave contacto fue más que un agradecimiento. Fue una prueba silenciosa de que la confianza puede construir puentes entre mundos que quizás nunca se hubieran cruzado. Si esta historia te tocó el corazón, dale like al video y compártelo con alguien que crea en el lenguaje silencioso de los animales. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte más historias conmovedoras. Cuéntanos en los comentarios, ¿crees que los animales pueden mostrar gratitud? Porque a veces, una sola mirada dice más que 1000 palabras, y una trompa en silencio, más que cualquier gran gesto.